Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Vamos a continuar la prédica sobre el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Iniciemos como ya acostumbramos con la oración del Padre nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y todos los siglos. Amén. Alabemos a Dios, como también estamos acostumbrando, una alabanza que, si mal no recuerdo, se llama Yo soy testigo del poder de Dios, que dice: yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en los días aquellos de la tribulación, Jesucristo nunca nos desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en los días aquellos de la tribulación, Jesucristo nunca nos desamparará. Amén, amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, a través de esta prédica en la que bíblicamente hemos sostenido o he sostenido que Dios es uno solo y que uno solo es su nombre, también he hablado de la forma como Dios vino al mundo. Y he sostenido con fundamento en la Biblia que lo que yo interpreto de las Escrituras acerca del nacimiento de Jesús es que Dios se autoengendró en el vientre de María la Virgen. ¿Por qué sostengo esto? Lo hago con fundamento en las Escrituras. A lo largo del Antiguo Testamento se hace referencia varias a mujeres que eran estériles, es decir, que no podían concebir, parir o dar a luz hijos. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y con su gran
poder, les concedió hijos para que se manifestase que Él no solo es el verdadero Dios, sino que además también es el autor de la vida y el consumador de la fe. En Génesis capítulo 11, versículo 30, dice: mas Sarai, que era la esposa de Abraham, no de Abraham, sino de Abraham en ese momento, pues Dios todavía no había cambiado su nombre. Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. En el capítulo 16, versículos del 1 al 16 del mismo libro Génesis, se nos relata la historia de Sarai y Agar su sierva. Y se nos indica que Sarai no le daba hijos a Abraham, pues Jehová la había hecho estéril. Por lo que dijo a Abraham, Sarai le dijo a Abraham: te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Sarai le pide a Abraham que se acueste con su sierva Agar, porque en la antigüedad así se estilaba. Cuando la mujer ama de la casa era estéril, cedía a su sierva, a su esposo, y cuando ella iba a alumbrar, habíamos explicado antes, la estéril se arrodillaba juntamente con la que iba a parir y en especie de simulacro se hacía aparecer que ella también alumbraba o que ella era la que alumbraba el niño para quitarse la afrenta, porque era motivo de críticas y era motivo de epítetos hirientes la mujer que era estéril. Entonces ella le pidió a Abraham: acuéstate con mi sierva Agar. Y Abraham atendió su ruego y tomó por mujer a Agar la egipcia. Pero después que Agar había concebido, miraba con desprecio a Sarai, que era su señora, la ama de la casa. Por lo que Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A lo que Abraham le respondió: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente que estaba en el camino del sur, y le dijo: Agar se fue de la presencia de Sarai. Y le dijo Agar: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Esto es, Dios oye. Porque Jehová había oído sus aflicciones. El hombre será fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra
él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. He transcrito esta parte para significar que entiendo que fue desde ese momento, es decir, desde el momento en que Agar concibió y se enemistó con Sara. Una vez nacido Ismael, se originó lo que sería después la enemistad entre los descendientes de Ismael, o sea, el pueblo árabe y los israelitas, la cual permanece hasta hoy. Y para hilvanar el tema que nos ocupa de la humanización de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, veamos lo que se nos dice a continuación. En el capítulo 18 del Génesis, Jehová Dios se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, y cuando alzó los ojos, vio 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, es decir, no sigas de largo, detente con tu siervo aquí. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, Sara ya no menstruaba. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Primero, que no es extraño que Dios, nuestro Señor Jesús, Jehová en el Antiguo Testamento, se humanice. Porque Abraham lo vio acompañado de otros 2 varones, aun cuando no se diga quiénes eran estos. Pero Abraham habló cara a cara con Dios.
y le dio agua para lavarse los pies y comida para que se alimentase. Y quienes tienen pies y quienes se los lavan y comen becerro, mantequilla y leche, y se reposan debajo de los árboles en la forma como se nos enseña en este capítulo, son los hombres y los espíritus no. ¿Por qué? Porque los hombres no comen el alimento material que nosotros comemos. Entonces, partiendo de estas bases, ¿cómo vamos a dudar entonces que Dios se haya hecho carne en Jesucristo? Es decir, que Dios se haya hecho hombre, o sea, que Dios se humanó. ¿Por qué? Si en la Biblia está escrito, ¿y hay acaso algo imposible para Dios? Y esta no fue solo esa vez, porque también lo hizo con Moisés, conforme se nos dice en el libro del Éxodo capítulo 33, versículos 21 al 23, que dice: y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Porque en la Biblia también dice que todo aquel que vea el rostro de Dios morirá. Porque el resplandor, la gloria, no, al menos que Dios se lo permita, no es posible que el hombre después de verla siga vivo. Ahora, ¿quién tiene rostro? ¿Quién tiene espalda y manos? ¿No son los seres humanos? Claro que sí. No existe pues entonces ninguna razón para no creer o no entender que Jehová Dios no solamente se había humanado allá en el Antiguo Testamento con Abraham, sino que también lo hizo con Moisés, y que además lo hizo también en el Nuevo Testamento en forma de hijo. No es que era ningún hijo. Dios se hizo carne y tomó forma de hijo, pero era el mismo Dios que estaba en Cristo Jesús. Y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, tal como se dice en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Esto por una parte. Pero de otro lado también quiero explicar, para ver si se puede entender, que la promesa que Dios le hizo a Abraham y no a Sara, y a él fue a quien le dijo: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero la promesa se la hizo fue a Abraham. Y en el capítulo 21 del Génesis, que se titula Nacimiento de Isaac, se nos dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Claro, porque ya Sara tenía también por ahí unos 80 a 90 años. Pues le he dado un hijo en mi vejez. Entonces está claro que el hijo que Sara tuvo era de Abraham. Porque Abraham, a la edad de 80 años, engendró el hijo a Agar, Ismael. Que de ahí salen los ismaelitas.
Y en ese momento, Abraham todavía era un hombre sexualmente completo. Pero ya a la edad de 100 años, Dios tuvo que darle nuevamente energías suficientes para poder engendrarle el hijo a Sara. Y en ese momento Dios sana a Sara de la esterilidad y la hizo fértil, solamente para que pariera a Isaac, para cumplirle la promesa a Abraham. Y por eso Sara se rió, entiendo yo que de gozo y de alegría de poder haber sido madre, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Claro, porque ella pensaba que siendo Abraham de 100 años era imposible que tuviera una erección, la deleitara y pudiera engendrar un hijo. Pero la palabra imposible para Dios no existe. Porque ningún hombre o mujer sobre la tierra que haya hecho el sexo en verdad con amor, para él es un deleite, para la mujer también. Es una sensación asombrosa, es una actividad maravillosa y que la felicidad que se siente constituye en verdad un deleite, como dijo Sara. Ahora, con María no ocurrió así. Con ella fue totalmente diferente. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes de tener relaciones sexuales o conyugales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que María sí fue concebida directamente por Dios. Porque en el caso de Sara, ella fue concebida por el contacto sexual con Abraham. Pero aquí no. Aquí María es concebida directamente por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Pero no a la manera humana, sino que Dios en espíritu se autoengendró en su vientre. Porque como acabamos de decir, para Dios la palabra imposible no existe. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea que cuando María se desposó con José ya estaba embarazada, ya había sido concebida por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso José no quería hacerlo público, para no difamarla. Pero él no sabía de quién estaba embarazada María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Emmanuel, como dijo el profeta Isaías. Esto es Salvador. Y que también significa Dios con nosotros. José era un hombre justo, esto es, conocedor y hacedor de la palabra de Dios. Y por eso aceptó la revelación divina y no fue rebelde al mensaje que recibió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. ¿Y quién fue ese profeta? Leamos a Isaías en el capítulo 7, versículo 14, cuando profetiza. Por tanto, el Señor mismo, oiga bien, Dios mismo os dará señal para que la viéramos y la entendiéramos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no se juntó con ella sexualmente. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué se nos indica o qué se nos quiere indicar cuando se nos dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Hombre, sencilla y llanamente que José, después que María pare a Jesucristo, es cuando se junta con ella y tuvo sexo como esposo con ella, después que había parido a Jesús. Y con José, ella tuvo otros hijos. Algunos ortodoxos dicen que no, que esos fueron hijos que José tuvo en otro matrimonio. Bueno, en la Biblia eso no lo dice. No se dice que José haya tenido otra esposa o que haya tenido hijos por fuera de María. Entonces, en mi criterio, lo que no está en la Biblia no existe en el mundo. Ya es cuestión de la imaginación de los hombres. Pero lo que se dice aquí en la Biblia es que José se juntó a María, se llegó a María después que María parió a Jesucristo. Entonces se va desboronando otra teoría y producto de la imaginación de algunos con el solo propósito de sostener lo insostenible. Es decir, que María siguió siendo virgen después del parto. Y no lo fue por lo que viene a continuación, hermanos míos. No es que yo esté tratando de implantar teoría, es lo que está escrito. Y esta prédica yo la subtitulé Biblia en mano. No lo que me enseñaron ni lo que me puedan enseñar hombres, sino lo que diga la Biblia. Entonces, tenemos que hay una diferencia entre el caso de Sara la estéril con la mujer fértil que era María la Virgen. Y se hace notorio porque el Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, por lo cual el santo ser que nació sería llamado Hijo de Dios. Por eso, figurativamente, era hijo de Dios porque había sido engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo y no por hombre. No hubo unión sexual ni participación de los ovarios ni del semen de José, ni de María ni de José, para que se pudiera engendrar Jesús. Fue obra del Espíritu Santo. Espiritualmente se entiende que el poder de Dios hizo que él mismo se autoengendrase en su vientre. Lucas capítulo 1, versículo 35. Eso no ocurrió con Sara, la mujer de Abraham, cuando parió a Isaac, a quien engendró.
Esta última parte no solo facilita, sino que además contribuye a demostrar a ciencia cierta que Jehová se humanizó. Ya cuando lo hizo con Abraham, cuando lo hizo con Moisés, y aquí cuando viene ya en forma de hombre, cuando se autoengendra en María. Entonces tenemos que reconocer que cuando el verbo se hace carne es en Jesucristo. Porque no hay sino un solo Dios. Ahora, María parió a Jesucristo o a Jesús como cualquier mujer pare a su hijo. Porque María dice en la Biblia que Jesucristo vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, que María reventó fuente y sangró. Y ya lo hemos explicado. Dice en la Biblia, bienaventurado el varón que abre matriz. Y entonces si Cristo no le abrió la matriz a María, entonces no era bienaventurado. ¿Y quién más podría ser bienaventurado que el santo ser que nacería de su vientre, que se llamaría Hijo de Dios, que era Dios con nosotros? Pues Jesucristo sí le abrió la matriz a María. Y María tuvo más hijos con José. Por algo lo dicen las Escrituras, no yo. En Mateo 12, del versículo 46 al 50, se nos dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Para mi criterio, no sé si en todo momento, pero en ese momento cuando Jesucristo dice que los que están haciendo la voluntad de Dios, esos son sus hermanos, sus hermanas y su madre, me indica que María y sus hijos, los hermanos de Jesús, en ese momento no estaban haciendo la voluntad de Dios, porque si lo hubieran estado haciendo estarían ahí con él, al lado de los discípulos de Jesús, sino ellos lo estaban era buscando para hablarle. ¿Por qué? Porque no estaban con él. Asimismo, en Marcos capítulo 6, del 1 al 6, se nos enseña. Hablando de Jesús, dice: y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos.
y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Entonces tenemos que los hermanos de Jesús, carnales, hijos de José y María, eran Simón, Jacobo, José y Judas. Y se habla de hermanas, lo que indica que por lo menos tenían 2 hermanas, aun cuando ahí en la Biblia no se registran sus nombres. Ahora, hay una cosa que es bastante seria, hermanos, de una profundidad espiritual tremenda. Cuando se niega, oigan bien, cuando se niega que Jesucristo vino en carne, el que está hablando, ese espíritu que habla, que niega que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Ya hablamos la vez pasada o la antepasada, si mal no estoy, de este tema, que es el que está en la primera de Juan, capítulo 4, que dice el espíritu de error, el espíritu de Dios, perdón, el espíritu de Dios y el espíritu de error. Y si alguno tiene una Biblia en la mano, puede cerciorarse de que no estoy inventando nada. Antes, por el contrario, por la misericordia de Dios, estos 4 primeros versículos de ese capítulo me quedaron impregnados en la mente cuando yo entendí las Sagradas Escrituras. Dice, el espíritu de Dios y el espíritu de error. Hermanos, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis al espíritu de Dios y al espíritu de error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y desde ahora ya está en el mundo. Eso es textual, hermanos. ¿Cuál espíritu es el que confiesa que Jesucristo vino en carne? El que dice que María parió a Jesucristo como cualquier mujer pare a su hijo. Porque en el capítulo siguiente, o sea, en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, si mal no recuerdo, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo que está dicho es que María parió a Jesucristo como cualquier mujer pare a su hijo. Y por ser el primogénito, tuvo que abrirle el matriz. Y cuando se dice que vino mediante agua y sangre, porque María reventó fuente y sangró. ¿Por qué nos metieron a nosotros enseñanzas diferentes? ¿Por qué nos dijeron historias como especie de fábulas? Cuando niño tal vez se justificaba para mantenernos a nosotros vivos la idea de la venida de Dios, algo así que no se justifica tampoco. Pero ya crecidos, ¿cómo nos van a seguir manteniendo en el engaño? ¿Acaso pensaron que nunca íbamos a leer la Biblia? ¿Acaso pensaron que nunca nos iba a interesar el contenido de las Sagradas Escrituras? ¿Acaso pensaron que en algún momento de nuestras vidas Dios no nos podía coger
y abrirnos el entendimiento y darnos conocimiento para interpretar su palabra. Todo el tiempo Dios no nos mantuvo ignorantes. Dios le abre los ojos al hombre, pero el hombre tiene que buscarlo. Porque como decíamos en prédicas pasadas, Jesucristo dice: he aquí que yo estoy a la puerta, y el que me abre entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces tú tienes que estar preparado para abrirle la puerta a Dios, para que Él pueda entrar y cenar contigo, dándote entendimiento y dándote conocimiento. Y a Dios hay que buscarlo, insistimos en eso, porque Jesús dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos míos, la verdad es que todo está revelado en la Biblia. Todo lo que está escrito fue revelado ya. Como he sostenido, en la Biblia ya no hay misterios. Porque así dice en los Romanos, que el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, ahora nos ha sido revelado. ¿Y cuál era el misterio que estaba oculto? Que Dios se haría hombre. Que Dios se haría